que estamos aquí, por aquellos que eh, con mucha generosidad iniciaron la jornada de la tarde y pues tuvieron que atender algún asunto, pero con mucho cariño han estado con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a todos, concédenos lo que sabes que necesitamos. Bien, la expresión el título de la reflexión es un poquito parecida a la expresión del Evangelio, pero es distinta. El Evangelio dice, no somos más que siervo, solamente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y aquí más bien es la negación de lo que a veces es nuestra vida, que no hemos hecho lo que teníamos que hacer, que hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer. En la mañana que pude estar al inicio de los turnos, hablábamos acerca pues, del ser siervos útiles, que hemos cumplido con nuestro propósito, con la misión, y veíamos, bueno, acerca de esa obra de Jan Anouilh, de Becket, o El honor de Dios, diciéndole a Enrique II, Tomás Becket, que lo acusaba de no amar nada en la vida, y él dice, te equivocas, príncipe, yo amo hacer bien lo que tengo que hacer. Y bueno, ya veíamos la degradación de las profesiones con el texto de Jacques Barzun llamado Profesionales sin profesionalismo. Ahorita quisiera focalizarlo al tema del matrimonio. Podemos bien enfocarlo al ministerio sacerdotal, es válido, pero quisiera ahorita pues más bien referir que a veces no hemos hecho lo que teníamos que hacer, sobre todo en algo tan delicado como es el tema de la familia. Adelante, vamos al texto del Evangelio del día de hoy, eh, del Evangelio de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor, suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice, enseguida ven y ponte a la mesa? No le diréis, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Subrayo la expresión en color rojo. No somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y te decía, bueno, hoy quiero focalizar a cuando no hacemos o no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Adelante, hablemos acerca de la familia y en torno a esta familia hoy, pues algo que constatamos, a veces que padecemos, a veces que nos toca estar muy cercanos de personas que viven este escenario. Muchos hablan de la familia en crisis o matrimonio en crisis. Hoy, digamos, si vemos nuestro entorno y sobre todo a veces personas muy cercanas, nuestros mejores amigos, nuestras mejores amigas, a veces en la propia casa, en la propia familia, a veces el vecino de enfrente, a veces el primo, la prima, compañeros del trabajo, personas incluso de iglesia que experimentan situaciones que nunca desearon porque nunca soñaron que su sueño se convirtiera en pesadilla. Pero bueno, si observamos en ese ver nuestro día cotidiano, podemos apoyar la idea de que actualmente la familia está en crisis. Y todo el mundo lo dice, pero ¿en qué consiste la crisis de la familia? Hoy debemos saber que sin duda la crisis de la familia está vinculada a la crisis del matrimonio, porque el matrimonio es la base, el fundamento de la familia. Puede haber hijos o puede no haber hijos. Puede haber hijos adoptivos o puede haber hijos biológicos. Puede haber un matrimonio que, pues ante la imposibilidad, yo te comento de un maestro que yo tenía en la preparatoria del seminario, el ingeniero Leopoldo Villarreal.
cursillista de Hueso Colorado, pero estoy hablando pues, de hace 40 años. Sé que ya falleció, pero el maestro Leopoldo y su esposa, ellos decidieron vivir la esponsalidad sin hijos biológicos ni hijos adoptivos. Y quizá tú conoces por ahí algún caso. O sea, no es nuestro tiempo donde de pronto hablan de los matrimonios sin hijos, de los matrimonios que optan más bien por un animalito en lugar de, pues, de la gran responsabilidad que es tener un hijo. Y bueno, ya nos metemos a otro tema que puede causar un poquito de escozor o de molestia. No, digamos, es criatura de Dios, un perrito, un gatito, pero bueno, la vocación del matrimonio es al amor fecundo y un amor fecundo sobre todo manifestado en la vida. Aquí, para poder hablar del matrimonio como fundamento, me agrada poder citar esta constitución italiana que pues presenta los derechos humanos. La República reconoce los derechos de la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio. O sea, habla de la familia convencional, la familia tradicional, como nosotros la concebimos. Hoy sabemos que el ámbito de la sexualidad y las modalidades de familia se han diversificado. Reitero, no es el tema en este momento. Vamos a hablar acerca de dónde están las crisis adelante. Yo ubico que hoy las crisis se encuentran en las funciones. En realidad, más allá de la crisis del matrimonio, de la familia, hoy hay crisis en la función, o sea, aquello que debe ser mi función, aquello que yo debo de hacer. El Evangelio dice, no soy más que siervo, solamente he hecho lo que tenía que hacer. Hoy quiero hablar acerca de cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Por eso hoy hablamos de dos tipos de funciones. Unas primeras que son institucionales y otras que son en el ámbito personal o interpersonal. Adelante, las institucionales, ya alguna vez las mencioné con la palabra Pepsi, con lo que es un poquito, digamos, el recurso mnemotécnico de usar la primera letra de las palabras, B de biológico, E de económico, P de protección, C de cultura y el elemento religioso, obviamente aquí, y la I de integración, BEPSI. O sea, las funciones institucionales son primero la biológica. Al final de cuentas, bueno, el gran regalo de la gestación, el gran regalo de quien engendra y quien concibe, los cuidados que hay que tener, obviamente todo tipo de atenciones, porque la mamá obviamente tiene que tener cuidados para no poner en riesgo la vida que se está gestando en su vientre, pero también el papá de pronto debe proveer la atención adecuada, ir al, al obstetra, ir al ginecólogo, o sea, hay una serie de funciones biológicas. Obviamente esto biológico va a ir durante la vida cuando tengan que cuidar la salud del niño. Hoy, digamos, en torno a un escenario de enfermedad y de pandemia, o sea, sabemos que sobre todo tú sabes que una mujer embarazada especialmente se cuida porque hay baja de defensas en torno a algo tan maravilloso como es el misterio de la vida en el santuario del vientre. Pero bueno, hay funciones económicas y tú sabes que el momento en que alguien se embaraza, dejas de gastar en ti para prácticamente destinar todos tus recursos para aquel o aquella que viene en el vientre. O sea, a partir de ese momento, recuérdalo, dejas de gastar en ti o vas a destinar apenas una ínfima cantidad en ti, porque prácticamente tú sabes que todo será para él, para ella, para ellos. Hay una función obviamente protectora, ofrecer seguridad contra riesgos de la existencia. Obviamente, protección de abrigo, protección de un resguardo en una casa, obviamente protección de evitar que se exponga algún tipo de situaciones, protección contra algún tipo de riesgos para los niños inquietos
que se asoman por la ventana, que quieren ir con el vidrio del coche abierto y asomándose en el traslado, los niños inquietos que meten los dedos en la clavija de la electricidad, o cuando está el abanico, está el huerquillo ahí queriendo meter el dedo, huerquillo torpe, quiere darle un manazo diciéndole, pues es por ti, es por tu bien. Hay obviamente un elemento cultural educativo y sobre todo aquí entra los valores y pues sobre todo el aspecto religioso. Y finalmente un elemento de integración, sabiendo que tú debes enseñarle a socializar. Si tú no le adaptas, digamos, habrá alguien que lo readapte un día, eh, y es lo peor que puede suceder. Si tú no lo integras a la sociedad, habrá quien lo reintegre. O sea, porque fue alguien que no se integró, que no aprendió a respetar a los demás, que no aprendió a respetar la propiedad ajena, que no aprendió a respetar la vida de los demás, la integridad de los demás. Si tú no lo integras, habrá quien lo reintegre. Pasamos al otro tipo de funciones y obviamente aquí cuando hablamos de hacer lo que tenemos que hacer, pues obviamente está el BEPSI, que es lo biológico, lo económico, digamos, el elemento de protección, el elemento cultural, religioso y la integración. Pero también hay funciones personales como es estas tres que ahorita enuncio, que es el elemento conyugal, el elemento parental y el elemento fraternal. Digamos, son tres funciones basiquísimas dentro de la vida de la familia y del matrimonio. Lo primero es lo conyugal, o sea, hay funciones interpersonales donde ella necesita de él y él necesita de ella. O sea, ya no es de que si yo trabajo, ya no es de que si yo, digamos, tengo que educar, sino es el cuidado, el afecto, que debe tener el marido para con la mujer y la mujer para con el marido. O sea, todo esto que va en torno al ser cónyuges, o sea, juntos cargar el mismo yugo, vivir la misma misión, asumir las mismas responsabilidades. Hablar del cónyuge, pero hablar también del consorte, aunque no venga aquí, pero es una función conyugal, el ser consorte, o sea, el compartir cuando hay bonanza y cuando hay escasez, cuando hay salud y cuando hay enfermedad, cuando todo se nos da y cuando las cosas se nos niegan, cuando hay días de luz y hay días oscuros. O sea, una función personal donde se dota de afectividad, en este caso él para ella y ella para él. Hay una función parental, que es dotar de afectividad, en este caso la relación de padres para con hijos. Y aquí saber, o sea, que el abrazo del papá, que el abrazo de la madre, que el afecto materno y paterno, con nada se compara. Puede haber muchas manifestaciones de afecto, pero el amor paterno y el amor materno son únicos. Y obviamente el amor filial, porque aquí esta vinculación o relación también es doble, ascendente y descendente. Pero también hay una función importante que es la función fraternal. Y en ese caso, dotar de afectividad y de integración entre hermanos. O sea, ser hermanos, ser fraternos. O sea, ocuparnos y preocuparnos por el otro. Quizá hoy en día, sobre todo, creo y te lo digo, incluso por propia vivencia. De pronto entre los hermanos somos muy egoístas. Y de pronto tiene que venir el COVID para que un hermano se preocupe por el otro, para que alguien haga oración por el otro. O sea, ciertamente en estas condiciones no puede alguien ir a visitar ni salir quien estuviera enfermito o el que esté bien ir a visitarlo, porque hay protocolos que hay que seguir. Pero dime sí o no cuando de pronto uno de tus hermanos o una de tus hermanas está en esta situación, dime si no se te corta el aliento y si no empiezas a hacer más oración y si no empiezas a mandarle mensajes a quien tenías tiempo sin mandarle mensajes. ¿Te fijas cómo hay funciones institucionales, que es el BEPSI, biológicos, económicos, de protección, cultural, religioso y de integración?
Pero hay funciones también personales, el ser cónyuge, el ser consorte, el ser buen padre, el ser buen hijo, el ser buen hermano. Hoy que el Evangelio dice, no somos más que siervos, solamente he hecho lo que tenía que hacer. Es tiempo de revisar si estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Adelante, una referencia a Graham Porter. Él habla de un momento puede durar para siempre. Habla acerca de su vida de familia y dice, hoy años después aún me conforta el corazón recordar el tiempo que dedicó para los hijos, la sonrisa de los hijos aquel día, un día alegre y llena de, pues, de glorioso compañerismo. Y dice, con frecuencia cuando ellos hablan de sus recuerdos más entrañables de su niñez, esos momentos que yo estuve a punto de privarles, porque no quería hacer esas cosas. De pronto alguien piensa que es cursilería el pasar una tarde con los hijos o el destinar un tiempo para convivir. Alguien piensa que es pérdida de tiempo, un tiempo de descanso para con los hijos, de vacación. Dice, y con frecuencia cuando ellos hablan de sus recuerdos más entrañables de la niñez, de los que yo estuve a punto de privarles, este se encuentra entre los más preciados, o sea, aquel momento que me vencí, que decidí estar con ellos. Adelante, hoy, por desgracia, quizá una de las constataciones es que prevalece lo institucional sobre lo personal. Digamos, o sea, qué bueno que te preocupes por lo biológico, por lo económico, por la protección, por el elemento educativo, cultural, religioso, por el elemento de la integración, pero pues de pronto nos olvidamos de las funciones personales. O sea, padres que pueden, no sé, llenar la alacena y pagar todas las colegiaturas del colegio y hasta del tecnológico con lo oneroso que son, pero pues es su única función. O sea, alguien dice es que yo cumplo con mis funciones, sí, las institucionales, pero te faltan las personales, el papá presente que abraza, que acaricia, que alienta, que reconoce, que también sabe decir alguna palabra de corrección. Hoy fíjate que también esto sucede con la mamá. O sea, una mamá impecable en lo biológico, impecable en la administración de lo económico, impecable en tener todo en orden, en la protección de su familia, impecable en la educación, impecable en la integración, pero una mamá poco afectiva. O sea, la casa está en orden, pero se ha olvidado de esa caricia también, de ese afecto. O sea, mamás que uno diría excelentes. O sea, son ordenadísimas, limpias, cumplidoras, pero hace falta un poco más de cariño, de afecto, de calidez. También eso sucede en el caso de los papás para los hijos y de los hijos para los papás. O sea, hijos muy cultos, hijos hasta muy exitosos, hijos reconocidos en todas partes del mundo, pero en el trato fríos, distantes, lejanos, porque somos tan importantes. Por eso adelante, dentro de ese hacer lo que tenemos que hacer, hablemos un poquito y revisemos cómo están nuestras familias. El cumplir con nuestras funciones genera familias unidas, ¿sí? Sobre todo, cumplir con nuestras funciones personales genera familias unidas. Si tú te quedas con las funciones institucionales, qué bueno, pero no es todo. Genera familias juntas, pero familias unidas. Solamente en la cercanía, en el afecto, en la calidez. Y es que la familia unida requiere una atención constante por cultivar continuamente las funciones personales de la relación familiar. Digamos, estas familias unidas empiezan desde cuando alguien elige a quien será su compañero o compañera de la vida. De hecho, ahí se juega algo que será difícil corregir el día de mañana.
Por eso es bueno que cuando alguien decide casarse, se fije más en las funciones personales que en las institucionales. O sea, ¿qué tan afectivo es ese hijo con su mamá? O sea, ¿qué tan respetuoso y educado es con las personas con las que se encuentra? Independientemente que sea un hombre muy inteligente o que sea un hombre que tenga un buen trabajo y que tenga un buen ingreso. Si trata con la punta de pie al pobre hombre que viene a servirle el café en el restaurante, cuidado, es una persona exitoso en lo institucional, pero que tiene muchas carencias personales. No tiene por qué decirle una mala palabra al mesero que le trajo el plato frío. Hoy es tiempo de revisar si hemos hecho lo que teníamos que hacer. Concluyo con una carta de un gran escritor, Franz Kafka, una carta a su papá. Un gran escritor tiene la sensibilidad del literato, del liturgo, del poeta, y bueno, se encuentra con su propio origen y en la carta a su papá revive una intuición que le acompaña desde niño. Franz Kafka se confiesa haber sido un extraño en el seno de su propia familia. Escucha bien lo que dice esta carta y no vaya a ser que alguien en nuestra familia un día nos escriba algo parecido. En medio de mi familia, entre los mejores y más tiernos de los seres, viví como más extraño que un extranjero. A lo largo de estos últimos años no he cruzado 20 palabras con mi madre cada día. Con mi padre, poco más que saludos. El motivo de este modo de proceder es sencillo. No tengo nada que decirles. Me veo desprovisto de todo sentido de la vida familiar. A lo más poseo el sentido de la observación. No somos más que siervos inútiles, solamente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ojalá que algún día cuando vayamos con él le digamos, Señor, hice lo que tenía que hacer. Y a él le dará gusto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.